no te queda grabado. Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a continuar con este tercer segmento de la clase y quiero que alguien lea el presupuesto que había para hoy. Por favor, adelante. Alguien ahí voluntariamente, ahí lo deben de tener. Y ojalá continuemos con las cámaras abiertas para verlos, para no hacer muy impersonal esta materia. Adelante. ¿Quién quiere leer, compañero? Profe, y para hoy, ¿qué era lo del tema de la globalización? Sí, eso, lee eso, para que nos volvamos a poner en el contexto. Deme, profe, un momentico, por favor. Profe, pero no me quiere abrir el ABA. Pues el presupuesto está ahí en el ABA, pero no me abre. Ética global, Parlamento de las religiones del mundo. Ese, continúo. Adelante, Kelly, sí, por favor. Listo, profe. La declaración de una ética mundial. El mundo Ah, agoniza. no, No. no. La frase que había puesta para el análisis de hoy sobre la globalización. Eh, Esos son documentos de apoyo que los vamos a seguir trabajando ahí despacio, pero adelante con Ay, esto yo de la estoy animado globalización. leyendo los documentos. Sí, tranquilo. Desde No, Maquiavelo. no. El que está, Semana 6, hacia eh, una ética global. En realidad es importante recuperar la ética, no como un contenido necesariamente religioso, sino como sistema de pensamiento centrado en el ser humano, una ética civil. no, el de la globalización. Bla, bla, bla. Oh, profe, no, hacia una ética global. Semana 6 hacia una Dice, ética global y ya, no. dice, Profe, puede el ser debate desde la parte acerca, de dice, que se debate. debate acerca de la crisis de la globalización. Eso. eh, Pero yo tengo aquí el de la globalización. Listo, lee ese pedazo, es nomás eso. Dice, En la se clase debate número, acerca, sí, se debate acerca de la crisis de la globalización. correcto. Esta crisis va desde la relación entre ciencia, tecnología y moral. Nos topamos con el fenómeno del terrorismo en todas sus presentaciones, incluyendo el terrorismo de Estado, la injusticia mundial, las pretensiones del hombre de disponer en todo sentido sobre la vida humana y la reducción determinista de todo sentido de libertad humana. Todo ello debería tener la fuerza suficiente para convocar los recursos morales de todos los pueblos para buscar una solución ética a los problemas de una globalización unilateralmente neoliberal. Para ello se ofrece principalmente la posibilidad del diálogo en búsqueda de un ethos mundial. La teoría del actuar comunicacional desarrollada por Jürgen Habermas puede ayudar a comprender hoy las relaciones entre ciencia y moral de manera semejante a como lo plantea Kant, pero con otros medios, los de la política y la ética. Este renovado planteamiento sobre ciencia, tecnología y sociedad, con la ayuda de la comunicación, obliga a replantear el sentido de universidad como el lugar del diálogo y de la producción discursiva, más humana en tiempos de globalización. Y ahí Muy bien, continúa. muy bien. Era eso.
era eso. Entonces, tiempos de globalización. Entonces Yo estoy dice, muy de acuerdo, vamos profe. a la sesión académica a llenar eso de contenido y la idea, la invitación ha sido a que continuemos esa reflexión tomando ese postulado como base. Es decir, ahí ya hay un tema que es muy grueso. Empecemos a llenarlo. Empecemos a llenarlo. ¿Con qué lo llenamos? Con otras lecturas, con observaciones, ¿cierto? Porque la racionalidad, que es lo que es la ética, es una racionalidad permanente, eso nos exige, nos pide datos, nos pide cuestionamientos, pero fundados, fundados. Por eso es muy importante que es que esto no sirve, o que estos gobiernos, o que este sistema, o que este paradigma, o que este universo mental no sirve. Bueno, ¿por qué no sirve? No es sobre el capricho, es sobre la racionalidad fundamentada. Por eso, la ética hace parte de la filosofía. La deóntica hace parte de la filosofía como esa actividad de reflexión permanente de la humanidad sobre esos valores que le son inherentes y valores que también son mutables, los valores morales. Es decir, los valores morales, los preceptos morales, las costumbres de los pueblos en cada época son la materia prima de la ética, de la reflexión ética. Y en tal sentido, la reflexión ética no se da en el aire, sino que se da aterrizada en datos, en hechos. Entonces, por eso yo no les doy sino una frasecita y venimos aquí y con toda seguridad que la vamos a llenar de muchos hechos. Entonces, ¿quién quiere arrancar con eso? Si nadie quiere arrancar, yo los quiero incitar y volverles a pedir que abran las cámaras para verlos, porque veo a unos puntos sin gente. Eso, no veo sin nombre Carlos Alberto, que tan bueno. Ahora sí, Luis Giraldo. Ay, vean. Evelyn, ver a Evelyn siempre será un gusto, muchachos. Bueno, tengo en mis manos un texto que es una reflexión ética, ética de uno de los pensadores más ocurridos en la actualidad. Se llama Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari escribe este texto. 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, tiene tiene otro texto que es este de animales a dioses, de animales a dioses. Es un escritor israelí maravilloso, te lo recomiendo. Y aprovechando que están ahí en ese momentico como de silencio, yo les voy a leer cualquier pedazo. No lo escojo mucho, no lo escojo. Él hace una reflexión sobre este siglo XXI y, y dice, ¿y qué lecciones nos deja? ¿Qué lecciones nos deja? Vamos a leer. En el tema que tiene que ver de esas lecciones, que habla sobre el nacionalismo, las religiones, bueno, el problema de la comunidad, el problema de la libertad, el problema de la civilización misma, el asunto del trabajo, bueno, que tiene que ver con el trabajo. Y él habla sobre que hay una decepción, habla sobre la educación, le dedica un capítulo sobre la ciencia ficción, sobre la justicia, el espíritu laico, sobre la humildad, sobre las guerras, el terrorismo, la inmigración. Y él deja como algo deja como un halo de decepción en esa construcción del siglo pasado. Pero deja también
unas esperanzas muy bonitas. Vamos a ver cómo adopta él uno de los temas que tiene que ver con eso de la globalización y me interesa como ejemplo. Además, este es un tema muy recurrente. La inmigración. Algunas culturas podrían ser mejores que otras. Aunque la globalización ha reducido muchísimo las diferencias culturales en todo el planeta, a la vez ha hecho que sea más fácil toparse con extranjeros y que nos sintamos molestos por sus rarezas. La diferencia entre la Inglaterra anglosajona y el imperio pala-indio era mucho mayor que la diferencia entre la moderna Gran Bretaña y la India moderna. Pero British Airways no ofrecía vuelos directos entre Dalí y Londres en los días del rey Alfredo el Grande. A medida que cada vez más humanos cruzan cada vez más fronteras en busca de trabajo, seguridad y un futuro mejor, la necesidad de enfrentarse, de asimilar o de expulsar a extranjeros pone en tensión los sistemas políticos y las identidades colectivas que se crearon en épocas menos fluidas. En ningún lugar es más agudo el problema que en Europa. La Unión Europea se construyó sobre la promesa de trascender las diferencias culturales entre franceses, alemanes, españoles y griegos. Podría desmoronarse debido a su incapacidad para contener las diferencias culturales entre europeos e inmigrantes de África y Oriente Próximo. Irónicamente, el gran éxito de Europa en la creación de un sistema multicultural próspero es lo que ha atraído a tantos inmigrantes en primer lugar. Los sirios prefieren emigrar a Alemania antes que a Arabia Saudí, Irán, Rusia o Japón. No porque Alemania esté más cerca o sea más rica que los demás destinos potenciales, sino porque Alemania tiene un historial mucho mejor a la hora de recibir de buena manera y asimilar a los inmigrantes. La creciente oleada de refugiados e inmigrantes produce reacciones contradictorias en los europeos y provoca ásperos debates sobre la identidad y el futuro de Europa. Algunos europeos exigen que Europa cierre de golpe sus puertas. Están traicionando los ideales multiculturales y tolerantes de Europa o simplemente dando los pasos sensatos para evitar el desastre. Otros claman para que se abran más las puertas. Son fieles a los valores europeos fundamentales o son culpables de endilgar al proyecto europeo expectativas imposibles. Esta discusión sobre la inmigración suele degenerar en una pelea a gritos en la que ninguna parte escucha a la otra. Para clarificar las cosas, quizá ayude a contemplar la inmigración como un pacto con tres condiciones o términos básicos. Término 1. El país anfitrión permite la entrada de inmigrantes en su territorio. Término 2. A cambio, los inmigrantes deben adoptar al menos las normas y los valores fundamentales del país anfitrión, aunque ello implique abandonar algunas de sus normas y valores tradicionales. Término 3. Si los inmigrantes se asimilan hasta cierto grado con el tiempo, se convierten en miembros iguales y completos del país anfitrión. Ellos se transforman en nosotros. Estos tres términos dan origen a tres debates sobre el significado exacto de cada término. El cuarto debate concierne el cumplimiento de los términos. Cuando la gente habla de inmigración, suele confundir los cuatro debates, de modo que nadie entiende de qué va en verdad la discusión. Por tanto, es mejor considerar cada uno de dichos debates por separado. Dejemos hasta ahí. Yuval Harari entonces ya empieza a plantear uno por uno de esos debates. Un problema bien tremendo como la inmigración hacia los países europeos, especialmente en Alemania,
donde hay unos sectores sociales de la derecha, especialmente neofascistas, de un nacionalsocialismo pues, reencauchado, que se oponen bastante, con bastante acritud a esas olas y son muy, muy críticos. Pero no solo en Europa. Han visto ustedes las noticias y cómo también sucede con la migración hacia los Estados Unidos. A otro nivel de América Latina, las migraciones de los más pobres, como los bolivianos que viajan a Paraguay o especialmente a Argentina, también es muy, muy notorio. África está muy profunda y de esas profundidades africanas, de las montañas, de los desiertos más profundos del África, hombres y mujeres hacen las más tremendas travesías como en la prehistoria humana en busca de nuevas alternativas. Eso ya a nosotros nos pone en unos niveles de análisis, en unos niveles de confrontación de valores. Hay valores. Entonces, como hay confrontación, como hay valores, como hay debate, hay un debate ético. Entonces, siempre el debate ético va a implicar que no estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo. Y el debate ético, yo lo digo, no es para estar de acuerdo. Esto no es un debate. La ética es una reflexión. Pero no es un debate para el uno ganarle al otro la pelea, no es un pulso dialéctico, ni mucho más. No, para nada. Nada más viendo el asunto de la inmigración. Nosotros mismos sufrimos ese problema. Nos llegan los ciudadanos de Venezuela y todo el mundo se siente trastocado en sus valores y ve que ellos traen una arepa distinta o traen un hablado distinto o traen unas formas musicales distintas y muchos entre nosotros ven que sus valores están siendo yuxtapuestos con otros y vienen conflictos. Y esos conflictos hay que reflexionar. Eso es la ética. Pero no más por decir uno. No más por decir uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal que empecemos a ahondar en otros? Detrás de ese asunto de la migración vienen asuntos prácticos y que son éticos. Por ejemplo, llegan a Europa los hindúes y entonces a los europeos les huele horrible un hindú porque comen distinto. Y vienen con sus ropas y entonces la indumentaria también implica un problema ético. Y uno dirá, es un asunto tan sencillo como que cada cual se vista como quiera. Pues como el etos es de todos, ¿qué es el etos? Ya ustedes lo revisaron. El etos es ese entorno donde todos vivimos. Y llegan con unas comidas. Y llega el hindú con la cúrcuma, y llega con las especias, y llega con esas comidas muy olorosas, más allá de todo lo posible, y entonces el europeo medio empieza a cuestionarse y cree que le están invadiendo su casa hasta con olores. Y en los pisos y en los edificios los están invadiendo los jamaiquinos con una explosión de colores. Y llegan en Estados Unidos y llegan los colombianos e invaden la vida de los gabachos, de los gringos, y la invaden con una bullaranga que se llama vallenato o cumbia. Entonces, cosas tan prácticas, tan sencillas, tan normales que parecen, pero que no son obvias, y en términos de la universidad menos, ameritan la reflexión. Y de ahí en adelante, nosotros, y es la invitación, porque el texto que les entrego es muy pequeño para todo a lo que estamos llamados en estas 12 clases que nos quedan, ya 11. Nos quedan un poco de reflexiones, muchas reflexiones. Entonces,
La idea es a que vamos llenando ese universo que llamamos globalización de esos pequeños detalles que son problemáticos, que son problemáticos. Quiero dejar hasta ahí esta pequeña exposición mía y que ustedes continúen con la de ustedes, compañeros. Adelante.